¿Qué tal? A continuación, explicaremos lo que son los convertidores de corriente a voltaje. También llamados amplificadores de transirresistencia, responden a la necesidad de construir fuentes de tensión constante independientemente de la carga y controladas por corriente. Existen dos circuitos básicos, con la salida invertida y con la salida no invertida. En este diagrama podemos ver el diagrama de una salida invertida, siendo que la corriente entra por el pin número 2 de este op-amp, que es negativo. En la salida vamos a tener un valor negativo. Abajo tenemos la expresión para poder calcular la salida de este circuito, siendo K la constante de transducción de R1. Aquí tenemos la salida no invertida, que es lo contrario de la que teníamos anteriormente, ya que la intensidad entraría por el pin número 3, que en este caso es positivo. Nuestra salida viene a ser positiva en este caso. El voltaje de salida aumenta o disminuye proporcionalmente a la corriente de entrada y a la resistencia de realimentación. Ahora pasaremos a armar el siguiente diagrama. Aquí yo ya tenía preparados los componentes que vamos a utilizar y vamos a hacer las conexiones. Vamos a armarlo primero. Bueno, también vamos a estar utilizando aquí lo que es un osciloscopio y un multímetro para checar las salidas que vamos a tener y cómo funcionan las frecuencias. Colocaremos lo que es la fuente de corriente al pin número 2 y mandaremos una resistencia en paralelo a la fuente y lo que es la resistencia de referencia o de realimentación lo estamos conectando. Vamos a colocar el multímetro, en el caso para que nos mida el voltaje. Le vamos a poner una resistencia al osciloscopio y vamos a copiar una resistencia, o en este caso la pondremos ahí, y vamos a empezar a simular nuestro circuito. Y como podemos ver, revisamos la sonda del osciloscopio, la tenemos adecuada en el canal número A porque fue donde nosotros la conectamos, y tenemos aquí voltaje 5 voltios de voltaje por división de cada una de estas. Dice que tenemos un voltaje de menos 9, como les decía. Si tenemos la corriente de la entrada en el negativo de nuestro circuito del op-amp, nuestra señal va a ser negativa. Ahora vamos a modificar lo que es nuestra fuente. Vamos a parar el osciloscopio y en vez de que sean 100 microamperes los vamos a poner a 50. Le damos OK, corremos nuestro programa nuevamente y vemos que nuestra salida ha disminuido. Como les decía anteriormente, nuestra salida es proporcional a ya sea a nuestra resistencia de retroalimentación, a R1, o a nuestra intensidad, la que tenemos marcada. Ahora vamos a cambiar el valor de nuestra resistencia. Paramos el programa, cambiamos el valor, le ponemos 150 kiloohmios, aceptamos, corremos nuestro programa
y vemos que ha aumentado, en este caso, nuestro voltaje. Vamos a checarlo ahora con el multímetro y vemos que tenemos 5 voltios. Habíamos bajado anteriormente la intensidad de nuestra fuente de intensidad. Vamos a volver a subirla a lo que la teníamos antes. Aceptamos y corremos de nuevo. Antes teníamos 5 voltios. Al momento de correrla tendríamos el doble. Y así se cumple lo que decíamos anteriormente. Convertidor de tensión a frecuencia. La función del convertidor de voltaje a frecuencia es convertir una señal analógica a una serie de pulsos. Su principal aplicación de este dispositivo es la implementación en una manera muy sencilla de convertir una señal analógica a digital. ¿Por qué hacer esta conversión? Sencillo. Esto nos permitirá hacer más fácil transmitir y decodificar con precisión una serie de pulsos de una señal analógica. Su aplicación está dada en la medición de velocidad de motores. Usualmente tiene especificaciones más estrictas que un VCO. Las especificaciones del convertidor de voltaje a frecuencia son las siguientes. Un rango dinámico amplio. ¿Qué quiere decir esto? Es el margen que hay entre el nivel de referencia y el ruido de fondo. Bajo error de linealidad. Es el margen de error debe ser menor a 0.1%. Precisión y estabilidad. Esto hace referencia a la temperatura y variación del voltaje de alimentación. Se puede construir a partir de un VCO. El VCO es un dispositivo electrónico que usa una amplificación, realimentación y circuitos resonantes de una salida y una señal de frecuencia proporcional al voltaje de entrada. Dentro de los convertidores de señales de voltaje a frecuencia o de frecuencia a voltaje podemos encontrar el LM331 de National Semiconductor, el BFC32 de Burn Brown, el XR4151 de Exar. Y las principales aplicaciones de los convertidores de frecuencia de voltaje son control de velocidad de motores, medición de flujo, transmisión de datos, aislamiento de sistemas, enlaces ópticos, interfaz de transductores con sistemas digitales y aislamiento de señales análogas. Podemos encontrar aquí un pequeño ejemplo de la aplicación de un convertidor de frecuencia de voltaje. Podemos encontrar en esta imagen que hay un pequeño sensor que es un lector de frecuencia, el cual está midiendo las vueltas que da un motor, las cuales son enviadas a la entrada de la frecuencia de nuestro dispositivo, que en este caso es el AD650, que es un convertidor de frecuencia de voltaje. Este dispositivo entonces manda en la salida un voltaje que será proporcional a la frecuencia que esté mandada en la entrada, el cual después será interpretado por un software que hará la conversión, que será medida en revoluciones por minuto. Ahora le vamos a explicar el tema de convertidores de corriente alterna a corriente directa. Lo que vamos a necesitar es un transformador, el cual su función es reducir el voltaje que podría ser, por ejemplo, un voltaje de 220 o 110, y este lo va a reducir, o podría ser a 24 volts o 12 volts. Y bueno, lo que va después del transformador, las salidas del transformador van a entrar a un puente de diodo rectificador.
¿Cuál es su función? Es la siguiente. Ahora, la función del puente de diodos es la siguiente. Según la onda celular que entra desde el voltaje que viene de la entrada del transformador de 220 a 24 volts, la onda celular es la siguiente. Va de positivo a negativo, siendo una onda celular normalmente que en una cresta tiene como máximo un voltaje ya sea de 24 volts o de 12 y una mínima de 0 volts, y de aquí hacia abajo tendríamos un voltaje negativo que sería de menos 12 volts a los 24 volts. Para el trabajo que hace es lo siguiente: las ondas que son negativas las convierte a positivas. Omitiendo que la onda vaya hacia abajo, hay un espacio aquí. Esto hace que sea una onda semidirecta, que con el siguiente componente, que es un capacitor, se completa lo que sería convertir la corriente alterna a corriente directa. Bueno, el funcionamiento del capacitor lo que hace es que cuando la onda de la salida de los diodos, en vez de que sus ondas sean todas positivas, siendo cambiadas por el puente de diodos, por ejemplo, el capacitor carga es cargado por la salida del puente de diodos, y lo que hace ahora es que en vez de que la caída de voltaje sea tan pronunciada y llegue a un voltaje cero totalmente, al momento de ser cargado el capacitor, regular esa caída de tensión, y su caída ya no está pronunciada, sino que antes de que ceda el voltaje cero, se quede en un voltaje un poco más amplio a lo que es el voltaje pico que nos está ofreciendo la salida del capacitor, la salida, perdón, de los diodos, que es de 24 o algún otro voltaje que tengamos que nos dé el transformador. Ahora, lo que pasa con los capacitores, hay distintos tipos de capacitores que nos van a regular la corriente, ya sea de diferentes maneras. Un capacitor, dependiendo de sus capacidades, puede estarnos regulando la caída de tensión a ciertas alturas de la oscilación que teníamos antes. Esto no es un voltaje directo totalmente, así que dependiendo del capacitor que pongamos, podemos poner un capacitor todavía que esté de acuerdo a la capacidad de voltaje que tenemos y que su caída no sea tan pronunciada. Y aquí tenemos lo que es un voltaje, pues una corriente más directa, más limpia, gracias al capacitor que tengamos, al juego de capacitores que vayamos a utilizar. En conclusión de esta unidad, siendo lo más relevante la utilización de circuitos integrados junto con la elaboración de una fuente, como también circuitos diseñados para realizar las conversiones. Todo esto tiene como objetivo el conocer y desarrollarlo dentro de la automatización para emplearlo en el ámbito de dispositivos analógicos.